Chimpú. Vale. Bueno, esto es lo último que vimos el otro día. Estábamos rematando el ejercicio ese de la carga que colgaba de un muelle dentro donde se establecía un campo eléctrico. Vimos que por el efecto del campo eléctrico aparece una fuerza de tipo electrostático que es la responsable del alargamiento del muelle. Luego, aplicando la ley de Hooke, igualo fuerza recuperadora del muelle, que es K por incremento de L, con fuerza electrostática, que es carga por intensidad de campo, y de ahí calculo el valor de la carga. Me salía 1,6 por 10 a la menos 5 coulombios. Luego me decía que cuando se corta el hilo, la esfera cae con una aceleración de 13 metros partido por segundo al cuadrado. Una vez que se corta el hilo, sobre la esfera no hay fuerza recuperadora del muelle, solo hay el peso y la fuerza electrostática. Peso es masa, sumatorio de fuerzas en masa por aceleración, el peso es m por g, la fuerza electrostática es carga por intensidad de campo, y aquí calculo la masa, 22,5 gramos. Y luego, por último, que era lo que vimos a toda velocidad, si interrumpimos el campo eléctrico, la esfera describe un movimiento armónico simple, porque preguntaba qué ocurre si en vez de cortar el hilo, el campo eléctrico se elimina de forma repentina. La esfera empieza a oscilar y explica por qué y hallar el periodo de oscilación. Vale, si yo corto o interrumpo bruscamente el campo eléctrico que empujaba esa esfera hacia abajo, lo que ocurre es que aparece una fuerza, un muelle con una fuerza recuperadora y la esfera empieza a oscilar, describiendo un movimiento armónico simple. Y rápidamente os escribí aquí como esta es la ecuación del movimiento armónico simple, x es igual a seno de omega t más phi sub 0, donde omega es una cesta que debe estar haciendo reparaciones. Omega es lo que se llama la frecuencia angular, phi sub 0 lo que se llama fase inicial, etcétera. Pero bueno, x es posición, velocidad es la derivada de x con respecto al tiempo y es a omega por el coseno de omega t más phi sub 0 y la aceleración es la derivada de v con respecto al tiempo. Y si me fijo, la aceleración la puedo poner como menos omega cuadrado x. Como la fuerza es fuerza recuperadora del muelle, menos k por x, ¿vale? Este signo menos significa que cuando yo comprimo el muelle tiende a estirarse. Y cuando yo estiro el muelle tiende a encogerse, con lo cual este signo menos indica que la fuerza es recuperadora. Por otro lado, la fuerza es igual a masa por aceleración, luego menos k por x es igual a masa por aceleración, y la aceleración es menos omega cuadrado x. Con lo cual se me va el signo menos, se me va la x y al final me queda que k es igual a m por omega cuadrado. Y omega, que es la frecuencia angular, omega es igual a 2pi partido por el periodo. ¿Vale? Con lo cual, omega cuadrado es 4pi cuadrado partido por el periodo, paso el periodo para acá, la k para aquí abajo, y si al final, espérate, 4pi cuadrado partido por periodo al cuadrado, ¿vale? Le faltaba ahí un 2. Y al final me queda que el periodo es igual a 2pi por la raíz cuadrada de m partido por k. No, me pedían calcular el periodo, con lo cual aquí lo único que tendría que hacer es sustituir 2pi por la raíz cuadrada de la masa que había calculado, que era 22,5 gramos, ojo, en kilogramos, 0,0225 en kilogramos, ¿vale? Partido por K, que no me acuerdo cuánto era. Era 3 newton por metro. Estaba por aquí, 3 newton por metro, pues dividido por 3. Dividido por 3 y calculo el periodo de oscilación de ese muelle. A ver, entendemos 2pi por la raíz cuadrada de 0,0225 dividido por 3. Total, 0,54 segundos es el periodo de oscilación del muelle. 0,54 segundos. Fijaos que aquí, y esto lo vamos a ver en más de un ejercicio de campo eléctrico, que me preguntan cosas que poco tienen que ver con el campo eléctrico. Aquí me están preguntando un periodo de oscilación de un muelle. Y aquí me están preguntando una masa a partir de una... que es un problema de dinámica. O sea que aquí realmente el campo eléctrico solo es la primera parte. El resto del ejercicio, dinámica y movimiento armónico simple. Pero fíjate, sí lo hemos hecho completo. Este es un ejercicio de vago completito. Este sí que teníamos para hacerlo entero.
sea, y esto lo vamos a ver en más de un ejercicio de campo eléctrico. Cosas de estas de que me preguntan cosas que no parecen a priori de campo eléctrico y tal, lo vamos a ver en más de uno. Pero bueno, como vamos a hacer un montón, como siempre, pues intentaremos... que se me olvida sacar el disco duro. Este. Disco duro, vamos a hacer ejercicio. Y todos los años cuando se publican los ejercicios de BAU hago el de matemáticas, el de física y el de química. El de matemáticas lo hago también. Porque yo daba clase en una academia, tenía una academia que era mía, y para no perder la costumbre de las matemáticas y tal, pues lo sigo haciendo. Los ejercicios de matemáticas. De hecho, aquí tengo unos cuantos. Bueno, de lenguas por mis hijos. Por mí, de luego te puedo asegurar que no. A ver, por ejemplo, en el 2017, ¿qué hay de campo eléctrico? Vamos a ver qué tenemos por aquí. Una onda, dos conductores rectilíneos, esto es campo magnético. Un asteroide. En el laboratorio tenemos unas pequeñas esferas cargadas, todavía no sabemos hacerlo. Aprenderemos, pero como todavía no sabemos hacerlo, lo dejamos por ahora. Vamos a buscar. Es que me gustaría encontrar alguno. Un satélite, en el laboratorio se han instalado dos cables rectilíneos. Joder, parece que nos van a hacer otra cosa. Bueno, este no está mal, porque podemos ver. Este no está mal, ¿vale? 3 cargas puntuales dispuestas, Vale, venga, vamos a ver este. Imprimimos pantalla. A ver, espera un segundo. Si el potencial eléctrico es igual a 0, calcular el valor del signo de Q3. Calcular el campo eléctrico en el origen de coordenadas, calcular el trabajo. Vamos a poder hacer realmente solo uno de los apartados, pero bueno. Ahí va. Y de hecho hay una cosa que os voy a tener que decir y me vais a tener que creer. Pero bueno, para el modelo este de cálculo de campo me vale. Copiamos, no, venimos aquí y copiamos. Vale, este es, lo ponemos aquí y vamos con ello. Dice, 3 cargas puntuales están dispuestas en forma de T alrededor del origen de coordenada. Las posiciones de las 3 se indican en la figura, estando en las distancias de metros. La carga 1 está en la posición menos 1, 0. Aquí está la carga 1, menos 1, 0. La carga 2 en la posición 1, 0. Y la carga 3 en la posición 0, menos 3 medios. ¿Vale? Los valores de las cargas 1 y 2 son respectivamente la 1, 10 microcoulombios y la 2, menos 12 microcoulombios. Es decir, la 1 es positiva. La 1 es positiva y la 2 es negativa. Esta es negativa. ¿Vale? Si el potencial eléctrico en el origen de coordenadas es igual a 0, calcular el valor y el signo de la carga Q3. Aquí, claro, hay un tema que es que vosotros todavía no sabéis hacer ese potencial. Entonces, el apartado A os lo voy a tener que hacer y me vais a tener que creer. Bueno, y luego calcular el campo eléctrico en el origen. El apartado A es muy sencillo. El apartado A es muy sencillo porque el potencial en un punto, como es una magnitud escalar, no es una magnitud vectorial, el potencial en el origen es la suma del potencial creado por la carga 1 más el potencial creado por la carga 2 más el potencial creado por la carga 3. El potencial creado por la carga 1 es K por Q1 partido por distancia de la carga 1 al origen. El potencial creado por la carga 2 es K por Q2 partido por distancia 2 al origen. Y el potencial creado por la carga 3 es K por Q3 partido por la distancia 3 al origen. Entonces, K 9 por 10 elevado a 9 es la constante. Q1 partido por distancia 1 más Q2 partido por distancia 2 más Q3 partido por distancia 3. Esto es 9 por 10 elevado a 9 por carga 1, 10 microcoulombios. Es 10 por 10 a la menos 6, con lo cual es 10 a la menos 5. ¿Vale? 10 a la menos 5 coulombios partido por 1. Porque la distancia a la carga 1 es 1. Es 1 metro.
Ahora, la carga 2, como es negativa, sería más menos 10 a la menos 5, también es... Ah, no, perdón, 12 microcoulombios. 12 microcoulombios son 12 microcoulombios, luego sería menos 12 por 10 a la menos 6, ¿vale? Que es 1,2 por 10 a la menos 5, dividido por 1, más la carga 3, que no sé cuál es, dividido por 3 medios, que es la distancia. Bueno, 1,5. Pero la distancia, ¿cómo se calcula? Es distancia al origen. Si este está en la posición menos 1, 0, ¿qué distancia es de aquí? De aquí, 1. Y si estuviese menos 1, por ejemplo, 2, ¿no? Hombre, si fuese menos 1, 2, estaría menos 1, 2 estaría aquí y la distancia la calcularías con Pitágoras. Ah, vale. ¿Vale? Pero, a ver, Sí. normalmente no te ponen cosas así tampoco, ¿verdad? Pero bueno, esta distancia es 1 metro y esta distancia es 1,5, porque son 3 medios. Pues 1,5. Y me dicen que este potencial, no quiero mover la pizarra, vale, ahora, que este potencial vale 0. Que este potencial vale 0. Pues, Si el potencial eléctrico en el eje de corriente es igual a 0, calcular el valor y el signo de Q sub 3. Entonces, si ese potencial vale 0, evidentemente lo que tiene que ser 0 es esto. Esto no puede ser 0. ¿No? Esto no es 0, con lo cual, si el producto de dos cosas es 0, una de las dos tiene que ser 0. Y es esta. Entonces, esto es 10 a la menos 5, como es partido por 1. Lo que tengo es 10 a la menos 5 menos 1,2 por 10 a la menos 5, que es esto ya puesto en notación científica correcta. Más Q3 partido por 1,5 es igual a 0. Pues de aquí calcular Q3. Esto, insisto, todavía no sabríais hacerlo porque no hemos hablado para nada de potencial, pero como tengo que calcular la carga 3 para calcular el campo, pues os lo he hecho así rapidito, pero veis que es muy fácil, ¿verdad? Vale, pues 10 a la menos 5 menos 1,2 por 10 a la menos 5 es menos 1,2 por 10 a la menos 5. Con lo cual, al pasar esto al otro lado, no, perdón, menos 0,2 por 10 a la menos 5. Esto es 1,2 menos 0,2 por 10 a la menos 5. Al final, lo que te queda aquí es esto. Q3 partido por 1,5 es igual a 0,2 por 10 a la menos 5, o lo que es lo mismo, 2 por 10 a la menos 6. Total, ¿cuánto vale Q3 entonces? Q3 es igual a 1,5 por 2 por 10 a la menos 6 son 3 por 10 a la menos 6. Coulombios. 3 microcoulombios. ¿Vale? Fijaos lo que os dije. Uno de los trucos, entre comillas, una de las precauciones o de los kits de la cuestión en campo eléctrico es aguantarme el signo de la carga. Yo aquí he sumado potenciales y por eso aquí hay un más, y aquí hay un más, aquí hay un más, aquí hay un más y aquí hay un más. Pero es que esta carga es negativa. Con lo cual, al final, lo que es 10 a la menos 6 menos 12 por 10 a la menos 6. ¿Vale? 10 por 10 a la menos 6 menos 12 por 10 a la menos 6 y menos 2 por 10 a la menos 6. Bueno, 3 microcoulombios me sale la carga 3, con lo cual ahora lo que tengo es una situación en la que tengo aquí. La carga Q1, esta es de 10 microcoulombios. Aquí tengo una carga de 10 microcoulombios, positiva. Aquí tengo una carga de menos 12 microcoulombios, negativa. Y aquí tengo una carga de 3 microcoulombios, también positiva. ¿Cómo son los campos eléctricos creados por estas cargas? Pues el campo eléctrico creado, por ejemplo,
por la carga 1 será así. Bueno, voy a hacer el dibujo aquí abajo porque si no, lo voy a hacer en grande. Es que si no, no se va a ver. Vamos a hacer el dibujo aquí en grande. Vamos a ver esto así. B, apartado B. Vamos a hacer el dibujo aquí en grande. Tengo bien grande. Tengo el sistema de ejes coordenados, ese que me han puesto. Triqui, triqui, triqui. Tengo el sistema de ejes coordenados. Aquí, en este punto, vamos a hacerlo así. Aquí en este punto tengo una carga Q1 igual a A más 10 microcoulombios, porque este es el punto menos 1, 0. Aquí en este punto, 1, 2, 3, 4, tengo una carga Q2 igual a menos 12 microcoulombios. Y aquí en este punto, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí, tengo una carga aquí en este punto, tengo una carga Q3 de 3 microcoulombios, ¿vale? Esa es la situación que tengo. ¿Cómo es el campo creado por la carga 1? Campo creado por la carga 1, como la carga 1 es positiva, con respecto a la carga, el campo se tiene que alejar. El campo se tiene que alejar. Entonces, el campo creado por la carga 1 es así, en este punto. Vamos a ponerlo hasta ahí. Campo creado por la carga 1. ¿Cómo es el campo creado por la carga 2? En ese punto. Campo creado por la carga 2, como la carga 2 es negativa, con respecto a esa carga, el campo tiene que ser atractivo, es decir, hacia aquí. Ahí, vamos a ponerlo así. He puesto el campo 2 más grande que el campo 1 porque la distancia es la misma, pero la carga 2 es mayor que la carga 1. ¿Vale? ¿Y cómo sería el campo creado por la carga 3? El campo creado por la carga 3, con respecto a esta carga, tendría que ser hacia allá. Tendría que ser hacia allá. Entonces, este es el campo creado por la carga 3, E3. Este es el campo creado por la carga 1. Y este es el campo creado por la carga 2. Aquí, teniendo en cuenta la simetría del problema, la situación tal, está chupado ya hacer incluso la notación vectorial que nos haga falta. Porque digo, por ejemplo, campo creado por la carga 1 en el origen. El campo creado por la carga 1, va en el sentido positivo del eje X. Bueno, no voy a poner todavía sentido. Es igual a K por Q1 partido por distancia de la carga 1 al cuadrado y, ¿vale? No tiene componente vertical, luego es ese. Sería 9 por 10 elevado a 9. La carga 1 es de 10 microcoulombios, luego esto es 10 a la menos 5 dividido por 1 al cuadrado y ¿cuánto es 9 por 10 elevado a 9 por 10 a la menos 5? 9 por 10 elevado a 4. Pues este campo vale 9 por 10 elevado a 4 y Newton por coulombio.
Ese es el campo creado por la carga 1. ¿Cómo es el campo creado por la carga 2? K por Q2 partido por distancia 2 al cuadrado y por I también. 9 por 10 elevado a 9. Como ya he dibujado, ya he tenido en cuenta el signo de la carga a la hora de dibujar el sentido del campo, ¿vale? No lo voy a poner aquí ya, no lo voy a poner aquí el menos. ¿Me explico? Pues esto sería igual a 12 por 10 a la menos 5, que es, bueno, 12 por 10 a la menos 6, perdón, 1,2 por 10 a la menos 5, dividido por 1 al cuadrado, también I. Esto sale 9 por 1, ¿perdón? 10,8. 10,8 por 10 a la elevado a 4. ¿No? 10,8 por 10 elevado a 4, que es 1,08 por 10 elevado a 5. 1,08 por 10 elevado a 5 y Newton por Coulomb. Ese es el campo creado por la carga 2. ¿Cómo es el campo creado por la carga 3? El campo creado por la carga 3 es K por Q3 dividido por la distancia 3 al cuadrado J. Va en el sentido positivo del eje Y. Con lo cual, esto es 9 por 10 elevado a 9, 3 por 10 a la menos 6, 1,5 al cuadrado, J. Total, 12.000. 1,2 por 10 elevado a 4 y así. Igual a 1,2 por 10 elevado a 4, 10 elevado a 4, J. Entonces, ¿cuál es el campo total? La suma de los tres. Y no sería J por Newton partido. ¿J asignas o...? J, sí, porque va en el sentido positivo del eje Y. Vale, pero no te pondríamos Newton, J por... Ah, bueno, perdón, sí, las unidades, sí, no, sí, te faltan las unidades. Newton partió por Coulomb, ¿vale? Te faltan las unidades. ¿Cuál sería el campo? Pues la suma de los tres. E1 más E2 más E3. Sumo los tres campos y esto es, el primero era 9 por 10 elevado a 4, 9 por 10 elevado a 4i, más 1,08 por 10 elevado a 5i, más 1,2 por 10 elevado a 4, j. 9 por 10 elevado a 4, más 1,08 por 10 elevado a 5, son 1,94 por 10 elevado a 5. ¿Eh? 1,98, no, creo que he puesto ya mal. Digo, no puede ser. 1,98 por 10 elevado a 5 y más 1,2 por 10 elevado a 4, J. Newton por Coulomb. Si quiero poner ya el valor de la intensidad de campo, sería la raíz cuadrada de 1,98 por 10 elevado a 5 al cuadrado más 1,2 por 10 elevado a 4 al cuadrado. El módulo del vector campo. ¿Pero eso qué es entonces? El módulo del vector. Este es el vector campo. Este es el vector campo. 1,98 por 10 elevado a 5i, 1,2 por 10 elevado a 4j. ¿Vale? ¿Cuál es el módulo de ese vector? Pues la raíz cuadrada de 1,98 por 10 elevado a 5 al cuadrado más 1,2 por 10 elevado a 4 al cuadrado. Sale,
Al final prácticamente 1,98 por 1,984, 1,984 por 10 elevado a 5 newton por coulomb también, voltios por metro también. Vale, bueno, la última parte, que es el cálculo del trabajo, no la vamos a hacer porque todavía no hemos visto eso. ¿Vale? Entonces, la primera parte era para un potencial para calcular esta carga. Ni la voy a comentar porque no quiero liaros. Ya me voy a la segunda parte, típico ejercicio donde tengo una distribución de carga. Aquí tengo una carga, otra carga y otra carga. Esta y esta son positivas, esta es negativa. El campo que genera esta va hacia la derecha, el campo que genera esta también va hacia la derecha y el campo que genera la de abajo va hacia arriba. ¿Vale? Entonces, calculo los campos teniendo en cuenta la simetría del ejercicio. No tengo que molestarme tampoco mucho en hacer vectores de posición, historias de estas, porque van a lo largo de los ejes los campos, con lo cual va a ser o I o J. Esto está chupado. Calculo, como ya he tenido en cuenta la dirección, el sentido del campo a la hora de dibujarlo, pues no necesito aquí poner signo de la carga ni nada de eso, porque si lo pongo aquí signo y me sale negativo, estoy indicando que va hacia otro lado. Y ya simplemente lo sumo vectorialmente. Ya si calculo el módulo, lo calculo de esta manera. Vale, voy a buscar uno que son muy típicos, donde aparece una carga que está colgada de un hilo y tal y cual. Es que, ¿Tendríamos que representar lo que acabamos de calcular? no necesariamente. Vale. No necesariamente. Si lo quieres representar, pues no es mala idea, pero no necesariamente tienes que representarlo. No te lo están pidiendo. Quiero buscar uno de estos de, a ver, por ejemplo, a ver si hay aquí alguno de estos de, sea la onda, un electrón se mueve en un campo, otro con un campo, que tal, no sé qué. Este tampoco quiero. A ver, 2012. Una onda, dos conductores rectilíneos, una onda una sola conductora, nada. Nada. Bueno, voy a encontrar uno de estos de la bolita colgada. No, este no es la bolita colgada. Dos partículas iguales de carga Q están en el vacío situadas a los extremos opuestos de un triángulo, tal, no sé qué, no sé cuánto. El vector campo eléctrico que producen estas cargas en el vértice A del triángulo equilátero. Calcular el vector campo eléctrico. Bueno, pero no es el que yo. No es el modelo que estoy buscando. Cada vez me quedan menos opciones. Una onda armónica, dos esferas cargadas, nada. Las esferas cargadas. La fórmula de la energía potencial de años anteriores es la de M por G. M por G por H y la diferencia de potencial M por G por incremento de altura. Dos pequeñas esferas cargadas, nada. Este es de este. A ver, pone 2015. Agencia especial, dos pequeñas esferas, nada. Esferas cargadas. No quiero esferas cargadas. No, esto ya lo hemos hecho. Esto ya lo hemos visto. A ver. Sí, en esto, en el 2018. Un satélite en un laboratorio, en unas cabras rectilíneas. Este lo acabamos de hacer. A ver, en el 2019, si hay suerte. Este también es interesante para hacerlo, pero no es el que estoy buscando. 2020. Tres cargas puntuales, No es lo que yo quiera. No, sí. De estos ha habido un montón. Ya lo he encontrado. Uno de estos. Joder, no lo encontraba. Vamos a ver. Vamos aquí a esto. Pegamos, hacemos así. Y vamos a recortar esto. Ahí. Copiar. Vale. Control V. Ahí está.
Una pequeña bola de masa 20 gramos se ha situado colgando de un hilo dentro de un campo eléctrico uniforme de 2.450 voltios por metro, horizontal y dirigido de izquierda a derecha. Véase el esquema. La bola se mantiene en la posición indicada y tiene una carga eléctrica neta que debemos determinar. El ángulo que forma con la vertical del hilo es de 26,1 grados. A. Observando la posición de la figura, explicar razonadamente cuál es el signo de la carga. Se valorará un esquema de fuerzas adecuado. B. Calcular el valor de la carga y la tensión del hilo que la sostiene. Aceleración de la gravedad 9,8. Vale. Y C. ¿Qué valor debería tener el campo eléctrico para que el ángulo del hilo con la vertical fuese 45 grados? En este caso, ¿cuál sería la tensión del hilo? Fijaos que de campo eléctrico tiene poco. Te meten tensiones, tal, no sé qué, no sé cuántos, pero este sí que debemos ser capaces de hacerlo. Entonces, vamos por partes. Vamos a ver si hacemos un dibujo lo más grande posible para poder ver todos los ángulos y todo bien. Vamos a poner aquí el techo. Ras. Este es el techo. Vamos a poner aquí la carga. Ras. Y esta carga la vamos a representar con una bolita. Esta es la carga. Vamos, ya que me queda la carga. Venga. Bueno, está. Aquí, lo voy a poner aquí mejor. Vale. Pues ese es cómo está la carga y el campo eléctrico me dicen que va en este sentido. Lo voy a dibujar el campo eléctrico aquí fuera para no molestar. El campo eléctrico va en este sentido. El campo eléctrico va para allá. ¿Vale? Este es el campo eléctrico. Vamos a ver, ¿qué fuerzas se están ejerciendo ahora mismo sobre la bola? Evidentemente, la primera se está ejerciendo su propio peso. Se está ejerciendo el peso. Se está ejerciendo la tensión de la cuerda. Me parece a mí que el color no es muy acertado. Así es que lo voy a cambiar. Voy a cambiar este color por verde. Vale, ya he puesto el verde con el rojo. Vamos a poner el rojo. La tensión de la cuerda, repito, aquí. Se está ejerciendo la tensión de la cuerda. Esta es la tensión. Y, por otro lado, tiene que haber obligatoriamente una fuerza, puesto que si la bolita está en equilibrio, el sumatorio de fuerzas es igual a 0, tiene que haber obligatoriamente una fuerza que tire de la bola hacia la izquierda, es decir, de aquí para allá, que es la fuerza electrostática. Que es la fuerza electrostática. Luego, teniendo en cuenta el sentido del campo eléctrico y teniendo en cuenta el sentido de la fuerza electrostática, ¿cuál es el signo de la carga de esa bola? ¿Es positiva o es negativa? ¿Hacia dónde va el campo?
Hacia la derecha. ¿Hacia dónde va la fuerza? Hacia la izquierda, pues es negativa. Si la bola fuese de carga positiva, la fuerza y el campo irían en el mismo sentido. ¿Vale? Si la fuerza y el campo van en sentidos opuestos, significa que la carga es negativa. Luego, esta bola es de carga negativa. Como es de carga negativa, la vamos a poner aquí en rojo. Primera conclusión, la bola es de carga negativa. Porque, espérate, no lo voy a escribir aquí porque si no... ¿Qué te pedía el apartado? El apartado A te dice, observe la disposición de la figura, explicar razonablemente cuál es el signo de la carga. Se valorará un esquema de fuerzas adecuado. Y es que el esquema de fuerzas me va a hacer falta para luego calcular la tensión, el no sé qué, y la madre que lo parió, todo lo que hay que calcular. ¿Vale? Entonces, de entrada, apartado A, la carga es negativa porque la fuerza electrostática y el campo tienen sentidos opuestos. Ya está. La carga es negativa por eso, porque la fuerza y el campo electrostático tienen sentidos opuestos. Vale, entonces, ahora vamos a hacer aquí, porque ahora me preguntan, creo que me preguntan ahora, calcular el valor de la carga y la tensión del hilo. Bueno, pues ahora, para resolver el apartado B, tengo que hacer sumatorio de fuerzas igual 0. ¿Vale? Sumatorio de fuerzas igual 0. Como me dan la masa de la casa, sí, 20 gramos. Como las fuerzas son fuerzas concurrentes, pero no están en los mismos ejes, etcétera, 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 lo que voy a hacer es descomponer todas las fuerzas que tengo ahí en componentes verticales y horizontales. Entonces, voy a ir por un lado, sumatorio de fuerzas en el eje Y igual 0, sumatorio de fuerzas en el eje X igual 0. Para eso, la fuerza electrostática está en el eje X, no hay ningún problema, ya la tengo. El peso está en el eje Y, tampoco hay ningún problema, ya lo tengo, pero la tensión no está ni en el eje X ni en el eje Y. Para eso la tengo que descomponer en sus componentes vertical y horizontal, o eje X y eje Y. Entonces, me voy a volver aquí y voy a descomponer esa tensión en sus componentes. Vamos a poner aquí, vamos a dibujar aquí un eje. Pues vaya eje bien dibujado, sí señor. A ver, rectito para arriba. Eso. Ahí. Y aquí dibujamos otro eje. Así. Traca, traca. Lo hacemos así. Y así. Ya está. Y ahora, para descomponer esto, desde aquí tiramos una vertical hasta aquí, y una horizontal hasta aquí. Acá está. Le hacemos también aquí así en discontinuo para que quede bien el dibujito. Tacatá, ¿vale? Entonces tengo la componente vertical y la componente horizontal de la tensión. La componente horizontal será esta. Vamos a hacerla, para que no sea tan gorda, vamos a hacer así, esta. Oh. Pues justo en el último momento, cuando levanto el lápiz, se me mueve.
esta es una y esta es la otra. Esta sería la componente Y de la tensión, TI, y esta sería la componente X de la tensión, TX. Teniendo en cuenta que este ángulo de aquí, que creo que me lo da. 25,17. 26,1 grados. Yo creo que era 26,1. No, como 16, 26,1. 26,1 grados. Vale, por semejanza de triángulos, este ángulo es igual que este. Este ángulo de aquí, entonces, es igual que este. Y el abajo no 90. 26,1 grados. Y este son 90, evidentemente. Entonces, esta componente X de la tensión es tensión por el seno del ángulo. Bueno, no lo voy a poner aquí. Voy a poner aquí abajo. Vale. Ahora, me voy al eje Y, por ejemplo. Como lo he puesto el primero, el eje Y, vamos a hacer primero el eje Y. Sumatoria de fuerzas igual a 0. ¿Qué fuerzas hay en el eje Y? Tengo la componente Y de la tensión y el peso. Es igual a 0. Es igual a 0. Y ahora aplicamos el criterio de signos que se aplica siempre cuando yo quiero resolver este tipo de ejercicios con fuerzas tal. Es decir, todo lo que va hacia arriba y todo lo que va hacia la derecha es positivo. Todo lo que va hacia abajo, todo lo que va hacia la izquierda es negativo. Típico criterio de signos que se aplica siempre. Entonces tengo que la tensión como va hacia arriba, esta es positiva, el peso como va hacia abajo es negativo. Es decir, componente Y de la tensión, TI menos M por G es igual a 0. Y la componente Y de la tensión es tensión por seno o coseno del ángulo. La componente Y de la tensión. Con respecto a este ángulo, la componente vertical es el contento contiguo, luego efectivamente coseno. Fíjate en el ángulo, este. Y este, que es la componente vertical, el ángulo es este. Es que aquí no te aprendas Y seno, X coseno, depende del dibujo. ¿Vale? Fíjate en este ángulo, este. Con respecto a este ángulo, que es el que conozco, bueno, a ver si conozco este, conozco el otro, evidentemente, ¿no? Pero bueno, este es el que me han dado. Con respecto a este ángulo, esto, que es precisamente la componente vertical de la tensión, es el cateto contiguo. Luego, coseno. Es decir, de aquí yo puedo deducir que T, vamos a ponerlo aquí, T por coseno del ángulo, vamos a poner el ángulo así porque me lo he puesto así, es igual a M por G. ¿Vale? Porque despejo de aquí. Si yo ahora me voy al eje X, ¿qué fuerzas tengo en el eje X? La componente X de la tensión más la fuerza electrostática. Y esto también tiene que ser 0. Y ahora, ¿cuál es el criterio de signos? La componente X de la tensión, como va hacia la derecha, es positiva. La fuerza electrostática, como va hacia la izquierda, es negativa. Entonces, esto es componente X de la tensión menos Q por E, que es la fuerza electrostática, es igual a 0. Es igual a 0. Entonces, de aquí, despejo, componente X de la tensión es T por seno de alfa, es igual a Q por E. ¿Vale? T por seno de alfa es igual a Q por E. Perdón, alfa no. Como he puesto arriba este, pues pongo aquí este. Es igual a Q
por E. Pues ya está. ¿Cuánto vale la tensión? Tensión es igual a M por G por el coseno de esto. M, masa. Tiqui, 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 tiqui. 20 gramos. Lo tengo que poner en kilogramos, cuidadín. 20 gramos, lo pongo en kilogramos. G me lo dan, vale 9,8. Pues entonces sería 0,02 por 9,8 dividido por el coseno de 26,1. Sabéis que ahora se tiende, o la tendencia es a utilizar incluso para ángulos, notación decimal. No hablar de grados, minutos, segundos, sino hablar de 26,1 grados. O sea, ponerlo en formato decimal. Pues lo hacemos 0,02, perdón, por 9,8 y dividido por el coseno de 26,1. Total, me sale 0,22. 0,22 newton. Esa es la tensión. Y entonces de aquí despejo carga como tensión por el seno del ángulo partido por el campo eléctrico. Entonces, la tensión 0,22 por el seno de 26,1 dividido por el campo, que era unos cuantos miles de 2.450. Dividido por 2.450. Por el seno de 26,1 dividido por 2.450. 3,9 por 10 a la menos 5. 3,92 por 10 a la menos 5. Coulombios. Esta es la carga. El valor de la carga sabemos que es negativa, ¿vale? Entonces digo, Q es igual a menos 3,92 por 10 a la menos 5 coulombios. Negativa. Carga negativa. Y ahora me preguntan, ¿qué valor debería tener el campo eléctrico para que el ángulo del hilo con la vertical fuese de 45 grados? En este caso, ¿cuál sería la tensión del hilo? Entonces, mucho más fácil de lo que parece. Esto ahora parece complicadísimo, parece complicado. Fijaos qué chorrada. Tengo estas dos expresiones. Del apartado B, voy al apartado B, tengo esto. T por coseno del ángulo es igual a M por G. Y T por el seno del ángulo es igual a Q por E. Si yo divido lo de arriba por lo de abajo, bueno, voy a dividir lo de abajo por lo de arriba. T por el seno del ángulo partido por, bueno, me he puesto alfa. Qué manía tengo de poner alfa. Dividido por T coseno de esto es igual a Q por E dividido por M por G. Y la tensión se me va con la tensión y seno partido por coseno es tangente. Luego, de aquí lo que llego es a esta conclusión, que la tangente del ángulo es igual a Q por E partido por M por G. Si el ángulo es de 45 grados, ¿cuánto vale la tangente? La tangente vale 1. Si el ángulo es de 45 grados, la tangente vale 1, luego entonces tendría que Q por E partido por MG es igual a 1, es decir, el campo, que es lo que me están preguntando, es igual a M por G partido por Q. 0,02 por 9,8 dividido por 3,92
por 10 a la menos 5, ¿no? ¿Era eso lo que había salido? Sí. El campo tiene que valer eso. (0,02 por 9,8 dividido por 3,92 por 10 a la menos 5. Un montón, ¿no? Fíjate. 1976 Newton por Coulomb. 1976. Aquí hay algo que puede ser. No puede ser. Ahí ahora. A mí me sale 5 más. Por eso digo, no puede ser. Aquí algo estoy haciendo yo mal. He puesto 9,92. Te sale 5.000. Eso es más lógico. Por eso digo que... Espérate. Vamos a hacerlo. 0,02 por 9,8. Eso es más lógico. Dividido por 3,92 por 10 a la menos 5. Vale, 5.000. Además redondo, coño. No podía ser. Muchas veces en esto es en lo que falláis, ¿sabes? Muchas veces. Fijaos, yo he visto 1900 y pico y he dicho, no puede ser. Porque es imposible que si con un campo de 2450 el ángulo es de 26 grados, que para que el ángulo sea de 45, que la fuerza tiene que ser mayor, me salga un campo menor. No puede ser. Hay veces que estamos con las orejeras así puestas y no nos damos cuenta de detalles de estos. Vale, pero de nuevo, daos cuenta cómo, en realidad, de campo eléctrico, lo único, calcular que la fuerza electrostática es igual al campo por la carga. Ya está. O sea, de conceptos de campo eléctrico, el único que hemos manejado es este, que la fuerza electrostática es igual al campo por carga. El resto es un problema de dinámica, de estática, de estos de calcular la tensión de un hilo y no sé qué, no sé cuánto. Pues esto, cuidadito que os lo encontráis en campo eléctrico. Tiene muy mala idea en ese sentido. ¿Vale? Pues, dada la hora que es, esto lo cierro y dejo de grabar. Dejamos de grabar y mañana ya os doy los exámenes.